Emitir. Bueno, acá estamos. Bueno, me dice como es conexión excelente hoy. Vamos a arrancar bien, parece ser, hasta que no se despilfarre todo esto. Bueno, estamos aquí con el encuentro número 4 de por qué enfermamos, con este libro de la enfermedad como camino. Y bueno, como siempre, esta clase, no, hola Liz, la hacemos como es usando un videíto de fondo en donde vamos a ir viendo partes de este libro y vamos comentando lo que significa esto que dicen los autores. Este libro, como digo, ayuda mucho para los que estudian el curso de milagros, para los que estudian, bueno, cualquier camino, ¿no? De no dualidad o que están en este camino al que parece que estamos todos, ¿no? Comprometidos. Y bueno, hola Estela, vamos a arrancar con esto. Hoy vamos a tener unos temas bastante duros porque obviamente que la mirada que hacen estos autores alemanes, ¿no? Sobre la enfermedad no es la misma que nosotros tenemos aquí en conceptualizada a nivel normal acá en el mundo, ¿no? Ellos comienzan diciendo acá en este capítulo que el ser humano es un enfermo. Claro, si a uno, ¿no? Le dicen que el ser humano es un enfermo, como que le choca un poco, porque tenemos un poquito de reticencia con respecto a esa palabra enfermedad, ¿no? Que parece ser que es la pérdida de la salud, nada más, ¿no? Y bueno, que nos digan el ser humano es un enfermo como que suena un poquito chocante. Pero ahora ellos acaban a explicar por qué el ser humano es un enfermo, ¿no? Y vamos a ir viendo, vamos a ver primero un pequeño cuento, ¿no? Que narran ellos, que es bastante interesante y es para reflexionar, que habla de un ermitaño que estaba sentado en su cueva, meditando, cuando un ratón se le acercó y se puso a roerle la sandalia. El ermitaño abrió los ojos irritado. ¿Por qué me molestas en mi meditación? Tengo hambre, dijo el ratón. Vete de aquí, necio, dijo el ermitaño. Estoy buscando la unidad con Dios. ¿Cómo te atreves a molestar? ¿Cómo quieres encontrar la unidad con Dios si ni siquiera conmigo puedes sentirte unido? Le dice el ratón, ¿no? Esto es para reflexionar porque, hola Beatriz, nosotros confundimos, ¿no? Esto de ser espirituales con ser especiales. Hola Marisú, bienvenida. Como que yo estoy en otro estado diferente que los demás. No quiero ser molestado, ¿no? Bueno, es para reflexionar, porque a veces el aislarnos, ¿no? Del mundo, creyendo que así vamos a ser más espirituales, a veces nos mete por caminos un poco escabrosos. Porque quizás lo que más nos cuesta a nosotros, digamos a todos, es relacionarnos, ¿no? Con los demás. Porque debe ser que no sabemos relacionarnos con nosotros mismos. El ser humano es un enfermo. No se pone enfermo. Nosotros todos creemos que nosotros nos enfermamos, que estamos sanos y de repente nos enfermamos. Entonces a eso le llamamos no estar sano, estar enfermo. ¿Mm? Pero estos autores sostienen que el ser humano ya es un enfermo y no es que se pone enfermo. La medicina ve en la enfermedad una molesta perturbación del estado de salud y por lo tanto trata no solo de subsanarla lo antes posible, sino ante todo de impedir la enfermedad y finalmente desterrarla, ¿no? La ciencia, cuando vamos al médico o porque estamos enfermos, queremos que nos den algo para curar el cuerpo, ¿no? Y si es posible, ¿no? Impedir que nos podamos enfermar, ¿no? Y si es posible, la ciencia, o sea, la medicina, en este caso que es una ciencia, intenta desterrar la enfermedad. Que
que no exista más la enfermedad. No se debe liberar al ser humano de la enfermedad, ya que la salud la necesita como contrapartida o polo opuesto. Fíjense en que esto de los polos, ¿no? De la polaridad, es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Todo lo que yo quiero eliminar, por lo general, es lo que rechazo. Y si lo rechazo, eso que rechazo es lo que potencio. Eso es para que lo recordemos todos, porque aquí quién no rechaza algo, ya sea la enfermedad o lo que sea, ¿no? Una persona X. Todos estamos en alguna situación en la cual rechazamos algo o a alguien, ¿no? Deberíamos desterrar la ilusión de que es posible evitar o eliminar del mundo la enfermedad. El ser humano es una criatura conflictiva y por lo tanto enferma. La naturaleza cuida de que en el curso de su vida el ser humano se adentre más y más en el estado de la enfermedad al que la muerte pone broche final. El objetivo de la parte física es el destino mineral, ¿no? O sea, el cuerpo obviamente se desintegra, ¿no? La naturaleza, de forma soberana, cuida de que con cada paso que da en su vida, el ser humano se acerque a este objetivo. La enfermedad y la muerte destruyen las múltiples ilusiones de grandeza del ser humano y corrigen cada una de sus aberraciones. Esto me recuerda a la frase esa que dice Eckhart Tolle, ¿no? Tan famosa cuando habla en sus conferencias, que dice cuando nos sintamos que somos muy grandiosos y nos sintamos muy orgullosos de nosotros mismos, inclusive cuando estemos enojados o lo que sea, ¿no? Que vayamos a visitar el cementerio. Hola Rubí, bienvenida, ¿no? Es que fíjense en que en nuestros momentos de la vida, en los cuales estamos preocupados por algo X o no sé, o vivimos cualquier conflicto con X persona, por lo general con nuestras relaciones más cercanas, ¿no? Nos olvidamos de que somos, eh, o sea, que somos como con fecha de caducidad. Nos olvidamos que todos vamos a morir y cuando morimos todos somos muy iguales, vamos todos al mismo lugar. Por más que vayamos a cementerios de otro nivel, todos vamos a terminar igual, ¿no? Estas ilusiones de grandeza que tenemos, ¿no? Yo me las observo, ¿no? Cuando por lo general me comparo con otros. Fíjense que es muy común acá, ¿no? Que nos comparemos unos a otros. Y la comparación es odiosa, dicen, ¿no? Y ahí es donde, si pudiéramos reflexionar esto, ¿no? Este que nos creemos tanto, ¿no? Es algo que por eso, después cuando vamos a estos caminos, ¿no? No duales, sentimos tanta resistencia, ¿no? Esto que nos habla el curso de milagros, del deseo de ser especiales. Todos queremos ser especiales aquí. Por eso hay que mirar mucho tiempo todo esto porque es que están todos. El ser humano vive desde su ego y el ego siempre ansía poder. Cada yo quiero es expresión de este afán de poder. Todos aquí, ¿no es cierto?, deseamos o queremos ciertas cosas. Pero no nos preguntamos para qué las queremos, ¿no? El yo se hincha más y más y con disfraces nuevos y cada vez más exquisitos. Sabe obligar al ser humano a servirle. El yo vive de la disociación y por lo tanto tiene miedo de la entrega, del amor y de la unión. El yo elige y realiza un polo y expulsa la sombra que con esta elección se forma hacia el exterior, hacia el tú, hacia el entorno. Esto es lo que hablaban los autores la vez anterior, ¿no? Esto de que cuando lo que yo rechazo, ¿no? O sea, si digo bueno, que yo soy bueno, es porque considero que no soy malo, ¿no? Eso que yo rechazo, que expulso de mí, va a ir a parar a la sombra. Entonces,
esto, bueno, se llama disociación, ¿no? Nos dividimos y todo eso queda enterrado, eso que proyecto hacia el exterior, ¿no? Hacia el entorno, que no reconozco en mí. La enfermedad compensa todos estos prejuicios por el procedimiento de empujar al ser humano en la misma medida en que él se desplaza del centro hacia un lado, hacia el lado contrario, por medio de los síntomas. Por eso, fíjense en que esto que hablábamos, creo que ayer estábamos hablando de esto, no, yo no me acuerdo, pero me parece que ayer lo dijimos. Esto de los caminos, ¿no? Espirituales, a veces hay que tener mucho cuidado porque es que nosotros en sí, con esta idea, ¿no? De que no somos un cuerpo, que somos seres de luz y no sé qué, no estamos atentos a este aspecto, a esto que hacemos nosotros, ¿no? No estamos en una observación continua, ¿no? Entonces, claro, obviamente evadirnos, ¿no? Diciendo que somos amor y que somos luz, por más que sea lo que somos, que es lo que somos conciencia pura, es nuestra esencia, como espíritu, luz, bueno, llámenle como quieran, energía. Pero aquí, ¿qué pasa? Después cuando nos enfermamos, ¿qué pasa? ¿Qué me está mostrando esa enfermedad? Porque mi cuerpo es un instrumento, el cual no debo rechazar en esta experiencia, ¿no? Hola Noemí, hola Nubia. Ah, sí, 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 sí. En este libro, claro, lo que dice Beatriz, que al final del juego tanto la reina como el peón van en la misma caja. Es que este libro, la verdad que es muy bueno. Yo, la verdad, creo que el que ha leído este libro ha comprendido muchas cosas. Más allá de que después, bueno, no las llevemos a la experiencia, a la práctica. Pero nos ha hecho bastantes movimientos porque realmente nos hace ver cosas que nosotros eh, no le prestamos atención, ¿no? La enfermedad contrarresta cada paso que el ser humano da desde el ego con un paso hacia la humillación y la indefensión. Fíjense que cuando nos enfermamos, ¿no? Y ni que hablar si nos enfermamos de una enfermedad grave, ¿no? Acá le llamamos grave, ¿no? Más terrible que no sé, que un resfrío, ¿no? Una cosa grave, ¿no? Eh, es como que ahí nos sentimos indefensos, ¿no? Nos sentimos medio como humillados, porque tenemos que pedir ayuda quizá. Esa que no quisimos pedir cuando estábamos aparentemente sanos, ¿no? Por lo tanto, cada facultad y cada habilidad del ser humano le hace proporcionalmente vulnerable a la enfermedad. Por eso hay que estar muy atento a esto de los polos opuestos, los polos, la polaridad, va. Porque a veces nos creemos, ¿no? Que estamos en uno, pero lo que no somos conscientes es que estamos rechazando el otro, ¿no? Y mantener el equilibrio, que es la paz, ¿no? Podemos decir la paz, el estado de paz, a veces no es tan sencillo, porque se nos van a presentar estas cosas todo el tiempo, ¿no? Por eso acá los autores dicen que la enfermedad nos hace sinceros. ¿Mm? La enfermedad está ligada a la salud como a la muerte, a la vida. Estas frases son desagradables, pero tienen la virtud de que cualquier observador imparcial puede comprobar por sí mismo su validez. No es nuestro propósito desarrollar nuevas tesis doctrinarias, sino ayudar a quienes están dispuestos a agudizar su mirada y completar su horizonte habitual, situándose en una perspectiva insólita. La destrucción de ilusiones nunca es fácil ni agradable, pero siempre proporciona nuevos espacios en los que moverse con libertad. No es fácil destruir las ilusiones, ¿no? Fíjense en que, nomás en nuestra vida diaria o en esta experiencia total, podemos decir, todos vivimos ilusionados con algo. Vamos tras algún sueño, alguna ilusión. Y cuando no se nos cumple, nos desilusionamos, ¿no?
Por eso, fíjense que el curso de milagros dicen que la mente que ha sanado no planifica. Además, fíjense en que por lo general muchos de los planes que hacemos, por lo general la mayoría fracasan. Son muy pocos los que se dan, hasta en un objetivo simple, como decir, no sé, voy a lavar la ropa mañana, por decir algo, y mañana, al otro día amanezco y está lloviendo torrencialmente y digo, no, no puedo lavar la ropa, ¿no? Entonces esto de hacer planes, ¿no? De vivir como creyendo que controlamos, ¿no? Forman parte de nuestra enseñanza aquí, la de todos, ¿no? Porque nosotros vamos aprendiendo así de la experiencia, ¿no? La vida es el camino de los desengaños. Al ser humano se le van quitando una a una todas las ilusiones, hasta que es capaz de soportar la verdad. ¿Es así esto o no? Como que las ilusiones son como lo que dice el curso de milagros, ¿no? Los velos. Tenemos muchos velos, estamos muy engañados. A nosotros mismos nos engañamos, ¿no? Entonces, claro, ¿quién no ha tenido una desilusión aquí con una pareja, un amigo, una amiga, con un familiar, aunque no sea la pareja, o con los hijos, bueno, que es con lo que más tenemos, ¿no? La desilusión, ¿no? Cuando nos lo hacemos así, que imaginamos que van a ser así, ¿no? Y se van cayendo y cayendo todos esos castillitos hasta que yo me hago lo suficientemente valiente y fuerte para soportar la verdad. Así, el que aprende a ver en la enfermedad la decadencia física y la muerte, los inevitables y verdaderos acompañantes de su existencia, descubrirá muy pronto que este reconocimiento no le conduce a la desesperanza, sino que le proporciona a unos amigos sabios y serviciales que constantemente le ayudarán a encontrar el camino de la verdadera salud. Vieron que aunque ustedes, no sé, si conocen a alguien así, ¿no? Pero yo he conocido, personas que no aceptan que van envejeciendo, ¿no? Que no aceptan que, que la muerte es inevitable. Cuánto terror, ¿no? Vivimos así. Porque es que no lo podemos evitar. Pero si los tomamos como amigos de nuestra propia existencia, ¿no? Podemos aprender mucho de ellos. Porque, desgraciadamente, entre los seres humanos rara vez hallamos amigos tan leales que constantemente descubran los engaños del ego y nos hagan volver la mirada hacia nuestra sombra. Fíjense en que por lo general nosotros hacemos clics o tomas de conciencia, ¿no? O nos damos cuenta de cómo estamos y nos desengañamos de eso que nosotros creíamos estar así, cuando nos pasa algo que nos sorprende en la vida, ¿no? Una muerte, un ser querido, una enfermedad terrible que tenemos que acompañar a un enfermo, o una enfermedad en nosotros mismos, lo que sea, un accidente, dos cimbronazos, ¿no? Para ver, parar un poco y ver. Es que el que no para, ¿no? Digamos, no se toma esos tiempos para observar y parar en esta experiencia, es que la vida te va a separar. La vida te pone para que te des cuenta. De ahí está que uno quiera aprender o no de eso, ¿no? Si un amigo se permite tanta franqueza, enseguida lo catalogamos de enemigo. Fíjense en que en las relaciones humanas, ¿no? Como yo digo, ¿no? No sé si estoy equivocado o no, pero a mí me huele como que, por lo general, casi todas las relaciones, por eso el curso de milagros las llama especiales, ¿no? Tienen un tinte
de fallutez. Acá en Argentina decimos falluto, ¿no? De hipocresía, ¿no? De negociación, de ver qué puedo obtener de este. O de que si es así como yo quiero, entonces es mi amigo. Si no, no. Entonces cuando a mi amigo yo le digo, creyendo que le estoy siendo sincero, ¿no? Y le hablo con franqueza, enseguida me toma como enemigo. Oh, este es el enemigo, ¿no? Como dice Cartol, ¿no? Que por eso decimos que los animales son tan lindos, los perros y los gatitos. Claro, porque ellos no hablan. No lo dicen, nos quieren, nos aman incondicionalmente. Pero claro, entre las personas parece ser que esto no sucede así. Entonces, una de dos, o mantenemos relaciones en las que nadie dice nada, porque mejor no digo, mejor no hablo, no, porque si no se va a enojar, porque no sé qué, porque no sé cuánto, o hacemos esos protocolos largos antes de hablar, ¿no? Le vamos a decir algo al otro y hacemos un protocolo que nos enredamos y al final después no decimos lo que queríamos decir, ¿no? Como dicen acá en mi país decimos ser directo. No, no queremos ser directo, queremos ser indirecto porque tenemos miedo a perder esa amistad, ¿no? O esa relación, ¿no? Por eso algunos en vez de mantener una relación están como en un aguante. Y bueno, aguanto, vamos a aguantar, total, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Lo mismo ocurre con la enfermedad. Es demasiado sincera como para hacerse simpática. ¿Mm? Por eso esto es muy emocionante. Bueno, para mí es emocionante, no sé, para otros capaz que no es emocionante, ¿no? Descubrir esto. No solo en el aspecto de la enfermedad, bueno, acá estamos hablando de la enfermedad, ¿no? Es como que nosotros, es que si no aprendemos a relacionarnos con los demás y queremos ser, dar esa, como dice el curso de milagros, la cara de inocencia y ser buenecitos, y no, esto no lo digo, no lo otro tampoco, no, mejor no, y que no sé qué, es que es muy difícil así tener amigos. Ya de por sí tener amigos, la palabra amistad para mí es muy grande. Nosotros a todos le decimos que somos amigos, pero es que en realidad un verdadero amigo es ¿no? Encontrar un amigo de esos. Es, que realmente que te tenga que decir las cosas que te tenga que decir, te las dice, ¿no? No hay muchos, ¿no? A ver qué dice Ángeles y Cartol. Gracias a la ilusión existe la iluminación. Exacto. Muy buena frase esa. Claro. Es que tenemos que desengañarnos. Nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta a todos. Pero es que si no lo hacemos, la vida nos va a poner las lecciones ahí. Y después vamos a llamar, oh, pero ¿por qué me hizo esto, no? Nuestra vanidad nos hace tan ciegos y vulnerables como aquel rey cuyos nuevos ropajes estaban tejidos con sus propias ilusiones, ¿no? Este famoso cuento de Andersen del traje del emperador, ¿no? A mí ese cuento siempre me fascinó. Yo tenía el libro completo de los cuentos de Andersen que me lo había regalado mi papá cuando yo era chica, ¿no? Porque mi papá cada vez que yo me enfermaba me regalaba un libro, no sé, era una cosa así. No sé qué asociación rara ahí había. Pero bueno, yo es una cosa que bueno, he cultivado el amor por los libros, ¿no? No sé si gracias a mi padre, la verdad que no tengo ni idea, pero es una cosa que a mí me fascina leer. Yo antes de comprarme una cartera y un libro me compré el libro. O sea, yo cuando trabajaba mis compañeras me miraban rara, me decían. Es más, una vez le regalé a una compañera un libro y me miró como diciendo, ¿y esto me regalas? O sea, como que, ¿no? Al que no le gusta leer, el libro como que no sirve para nada. A mí me gustaron siempre los libros, ¿no? Y claro, ese cuento, eh, de los estafadores estos que le dicen al rey que le van a comprar una tela carísima, ¿no? Y le sacan mucho dinero, es mentira, no compran nada. Entonces le dicen que la tela solo, eh, solo los que no la, los que
no ven la tela, no la pueden ver, son tontos. Entonces, como nadie quiere pasar por tonto, todos decían que sí, que veían la tela y que el rey estaba vestido cuando hacía su desfile. Pero solo un niño pequeño, ¿no? Fíjense en un niño, grita, el emperador está desnudo, ¿no? Y eso lo perdemos todos cuando crecemos. Preferimos mentir para seguir conservando en paz nuestras relaciones. Por eso todos sufrimos aquí. Yo por lo menos es lo que considero, no sé, capaz que yo estoy equivocada. Porque yo lo noto en mis propias relaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso que me pasa con mi madre y mi hermano, que yo les digo algo y ellos no me responden. O sea, es como que no me responden. Y yo digo, pero ¿por qué no me responden? Entonces, claro, uno no sabe si es que les pareció una tontería lo que dijiste, si, no sé, están enojados, no sé, no sabes nada. O sea, te quedas así como en un estado, ¿no? Y eso es que a mí, por ejemplo, me da furia, me da furia. Porque yo quisiera que me hablen, que me digan, aunque me digan que estoy loca. Yo prefiero que me manden a freír churro y no que me mientan, porque llega un punto, ¿no? Que es triste esto, relacionarnos así. ¿Por qué no nos atrevemos a decir las cosas? ¿No? Sí, fíjense, si estamos ahí, imagínense en lo más profundo, ¿no? Es que es tanto, yo a veces digo es tanto, ¿no? Lo que tenemos que, tantas memorias que tenemos que sanar, que imagínense, nos pueden llevar mucho tiempo, aparentemente, ¿no? Pero nuestros síntomas son insobornables y nos imponen la sinceridad. O sea, cuando estamos enfermos, ¿no? Lo que sea, cualquier síntoma que tengamos, ¿no? No lo podemos disimular. Ahí no lo podemos ocultar. Con su existencia nos indican qué es lo que todavía nos falta en realidad, qué es lo que no permitimos que se realice, lo que se encuentra en la sombra y está deseando aflorar, y nos hacen ver cuándo hemos sido parciales. El síntoma siempre nos muestra eso que no hemos dado. ¿Vieron cómo dice el curso de milagros, ¿no? Solo te falta lo que no has dado. Bueno, eso es lo que es la sombra, ¿no? Lo que no he dado, lo que no he visto, lo que no he mirado, podemos decir también, de otra manera. Y fíjense en que funciona así esto, ¿no? Porque cuando nos enfermamos es como que se ve. Y el síntoma solo desaparece cuando lo pongo a la conciencia, ¿no? Cuando lo expongo, ¿no? Cuando lo saco a la luz, cuando lo miro. Y es increíble, pero funciona así, ¿eh? No sé si ustedes habrán padecido alguna enfermedad y hasta que no toman conciencia del mensaje que me trae esa enfermedad, que ahora esto lo vamos a ver en la próxima, ¿no? Esto de indagar. Los autores después empiezan con esto de cómo hacernos preguntas, ¿no? A nosotros mismos. Lo vemos, cómo se hace, ¿no? Para ver esa sombra, ¿no? Porque es que eso quiere aflorar. Es como que está empujando, ¿no? Y nosotros lo seguimos empujando para abajo, para que no salga, ¿no? Entonces, por algún lado sale. Y por lo general siempre sale por el cuerpo. Entonces, los síntomas con su insistencia o su reaparición nos indican que no hemos resuelto el problema con tanta rapidez y eficacia como nos gusta creer. Que esa es otra cosa que hacemos de tapar los síntomas, ¿no? Eso es común en nosotros. Me tomo la pastilla, bueno, hago lo que sea, ¿no? Para tapar, para que aparentemente desaparezca el síntoma. Y creemos haber resuelto el problema, ¿no? Pero resulta que después nos damos cuenta que no, porque vuelve a aflorar otra vez. La enfermedad siempre ataca al ser humano por su parte más vulnerable, especialmente cuando él cree tener el poder de cambiar el curso del mundo, ¿no? Esas personas, fíjense que parecen tan
como, como valientes, fuertes, no sé qué, y la enfermedad te derrota, te da justo por donde más te duele, ¿no? Por eso dicen que todos tenemos el talón de Aquiles, ¿no? La parte más vulnerable. Basta un dolor de muelas, una ciática, una gripe, una diarrea, para convertir a un arrogante vencedor en un infeliz gusano. Esto es precisamente lo que nos hace tan odiosa a la enfermedad. Por eso a ninguno de nosotros nos gusta estar enfermos, ¿no? Por eso, digo, recurrimos a diferentes remedios aquí para que se nos quite. Así queremos con todo, ¿eh? Que se nos quite todo, ¿no? Hola Miriam, bienvenida. No nos gusta estar enfermos, ¿no? Por ello todo el mundo está dispuesto a realizar los mayores esfuerzos para desterrar la enfermedad. Nuestro ego nos susurra al oído que esto es una pequeñez y nos hace cerrar los ojos a la realidad de que con cada triunfo que conseguimos, más nos sumimos en el estado de enfermedad. Ya hemos dicho que ni la medicina preventiva ni la vida sana tienen posibilidades de éxito como métodos para prevenir la enfermedad. Esto, fíjense en que es también, bueno, no sé, yo me pregunto mucho esto. Siempre me lo pregunté, ¿no? Bueno, antes me lo preguntaba cuando era más joven, ¿no? Con respecto a la muerte, porque veía, a mi parecer, obviamente que es mi percepción, porque es la percepción de cada uno, yo decía, pero ¿por qué esta persona que es tan buena, que lleva una vida sana, no sé qué, decía, ¿no? Se enferma, o tuvo este accidente, murió tan joven, no sé qué, ¿no? Bueno, me hacía todos esos cuestionamientos, ¿no? Porque bueno, no siempre resulta esto de la vida sana. Hay muchos que llevan una vida muy sana y sin embargo enferman igual. Y hay otros que llevan una vida no tan sana y no enferman. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, pero ¿qué está pasando, no? El viejo refrán que dice en alemán, Vorbeugen, no sé, it's besser, no sé cómo se pronuncia, pues yo alemán no sé, ¿eh? Bueno, que dice, más vale prevenir que curar, puede interpretarse como una fórmula de éxito si se entiende literalmente, ya que Vorbeugen significa doblegarse voluntariamente antes de que la enfermedad te obligue. Por eso, ser rígidos y estructurados, por lo general las personas que son cerradas, no sé si ustedes observen esto, el que es muy cerrado me refiero a que no se cuestiona la vida, no cuestiona nada. Hay gente que no se cuestiona nada, vamos a decir la verdad. Y el que no se cuestiona no puede crecer. Se rigidiza, ¿no? O sea, que son estructuradas, que esto es así, 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 inclusive tienen horario hasta para todo, comen siempre lo mismo, hacen lo, o sea, estructurado, o sea, rígido, como una caña dura. Bien. Bien. La enfermedad es la que te obliga a doblegarte. Si no cedes antes, ¿no? Por eso hay que ser, ¿no? Como dice esto de la caña de bambú, ¿no? Flexible ante la vida. Fíjense que las personas que no son flexibles por lo general sufren de muchas contracturas, les duele la espalda, se quedan duros. Es que es mental la rigidez que tengo. No me abro, no tengo mentalidad abierta. Por eso hasta también se meten en una... por general son personas que tienen muchas creencias y que las cosas son así. Bueno, obviamente que eso es porque están llenos de miedo, ¿no? Porque si no, no podríamos ser así. Y que es así, así, así. Necesitan a alguien externo siempre, un maestro, un gurú, que les diga lo que tienen que hacer. Si te pasa A, se ve, ¿no? No se cuestionan. No van nunca, no hacen nunca un trabajo introspectivo. No quieren ceder nunca, ¿no? Y bueno, después la enfermedad me obliga. La enfermedad hace curable al ser humano. Esta frase está muy buena. La enfermedad es el punto de inflexión en el que lo incompleto puede completarse. Por eso el libro se llama La enfermedad como camino. Yo puedo usar la enfermedad para ver mi sombra, para ver aquello que tengo que sanar. Y la enfermedad a veces no solo es la enfermedad física,
También pueden ser eso que yo llamo problemas en mi vida, ¿no? Un problema con una X relación. Problemas con una situación, por ejemplo, vamos a poner con el dinero. O sea, todo lo que para mí es un problema, que yo le llamo problema, ya sea físico o mental, un problema anímico, no sé, me estreso, soy ansioso, bueno, lo que sea. Es que es mi sombra que está ahí y me está queriendo ayudar, ¿no? Pero si no tenemos esos puntos de inflexión, es muy difícil si somos rígidos. Para que esto pueda hacerse, el ser humano tiene que abandonar la lucha y aprender a oír y ver lo que la enfermedad viene a decirle. El paciente tiene que auscultarse a sí mismo y establecer comunicación con sus síntomas si quiere enterarse de su mensaje. Fíjense que por lo general ahora igual más adelante cuando veamos las otras partes del libro lo vamos a ir viendo, pero fíjense que todas las enfermedades, o los síntomas vamos a decir, de las enfermedades, están muy relacionadas con lo que nos está pasando internamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que me pica el cuerpo, me agarra la alergia, me pica todo, ¿no? A mí cada tanto se me detona por ahí. Me agarra una que me... Claro, la piel es una frontera, ¿no? Y cuando tenemos este problemita de que estamos en conflicto con el mundo, ¿no? Que no nos gustan ciertas cosas, que no toleramos ciertas cosas, claro, la frontera se pone como alterada. Entonces me pica. Me quiero salir de mí, ¿no? O sea, estoy resfriado. Se me tapa la nariz. Estoy hasta las narices, no aguanto más. Todas las enfermedades, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con esto de la biodescodificación y todo esto que estamos descubriendo transgeneracional, o sea, hoy en día tenemos herramientas a montones, ¿no? Que ya hemos tomado conciencia todos, ¿no? Pero es que si no observo eso, el mensaje que me trae, ¿no? Tiene que estar dispuesto a cuestionarse rigurosamente sus propias opiniones y fantasías sobre sí mismo y asumir conscientemente lo que el síntoma trata de comunicarle por medio del cuerpo. Es que, fíjense que hasta el curso de milagros habla de que me tengo que cuestionar hasta el último de los valores que abrigo. Es que todos vivimos en una caja, encasquetados, obsesionados con un concepto del yo que me he construido y que yo creo que soy así y que los otros son de otra manera. Y es que por eso estamos tan alejados del sentir, como decimos siempre, ¿no? Me vivo en la cabeza, con mi pensamiento acerca de mí, mis creencias, lo que yo opino, yo digo, yo creo, a mí me parece que, ¿no? Es decir, tiene que conseguir hacer superfluo el síntoma reconociendo qué es lo que le falta. Por eso vuelvo otra vez a la frase que dice el curso de milagros, solo me falta lo que no he dado. Ese otro polo me está mostrando lo que yo no vi, que yo no di, que yo no miré, que yo no perdoné. Por eso perdonar es dar mi percepción falsa, entregar mi percepción falsa. Eso es lo que entrego cuando hablamos de entregar al Espíritu Santo. Es una cosa que le entrego al Espíritu Santo y que se arregle, que lo haga por mí. No es que si yo no estoy dispuesto, no pasa nada. No comienza ningún camino de sanación, comienza hasta que yo paro, miro y me doy cuenta de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? La curación siempre está asociada a una ampliación del conocimiento y una maduración. Fíjense, ¿no? Ampliación. Madurez. Si el síntoma se produjo porque una parte de la sombra se proyectó en el cuerpo y se manifestó en él,
La curación se conseguirá invirtiendo el proceso y asumiendo conscientemente el principio del síntoma, con lo cual se le redime de su existencia material. Por eso lo tengo que hacer consciente. Y es increíble. La otra vez estaba conversando con una amiga, Adri, ¿no? Hola Belén, que había hecho una constelación individual, ¿no? Con una consteladora que yo le había recomendado. Y se quedó fascinada. Una consteladora que no es famosa, ¿eh? No es de los famosos. No. Bueno, una que yo conozco. No es famosa. Por eso no la quiero nombrar porque no sé si querrá que uno la nombre. Y se quedó fascinada ella. Porque no sé qué le dolía y automáticamente cuando hizo consciente lo que le pasaba es que se le desapareció el síntoma. ¿No? Y las constelaciones nos ayudan en eso también, ¿eh? Constelaciones la verdad que son fabulosas. Yo les digo, estoy totalmente entusiasmada con esto porque descubrí tantas cosas, tantas, y que realmente son muy prácticas, ¿no? Y bueno, entonces es que sucede así, ¿no? El síntoma se produce porque la sombra se proyecta en el cuerpo y se manifiesta en él. Y la curación se consigue invirtiendo el proceso, asumiendo, reconociendo. Es que el que no reconoce, fíjense en que las personas por lo general no reconocemos nada. En nosotros reconocer es terrible. Yo por eso trabajo mucho en eso porque a mí me parece, es mi percepción, que yo reconozco cuando me equivoco y sin embargo me contacto con otros, aparentes otros que no reconocen y a mí eso me irrita mucho. Y yo trabajo mucho en eso porque en realidad no tendría que irritarme. Pero digo, ¿pero por qué no lo reconoce? Bueno, nadie reconoce nada acá. Nos vamos dando cuenta, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen que el ser humano es un enfermo, no que se pone enfermo. La enfermedad es lo que me delata ante los demás. Ya no puedo ocultar más, ¿no? Hola Marina, no puedo ocultar ya, porque la enfermedad se hizo presente y el síntoma lo está mostrando. Bien, entonces, fíjense en que ahora ellos van a hablar de la búsqueda de las causas, ¿no? Porque este asunto de la causa y el efecto es bastante problemático para nosotros porque no comprendemos bien cómo funciona aún. Lo vamos a comprender seguramente porque ya tantas veces que no lo decimos tenemos una idea de cómo es lo de la causa y el efecto, debido más que nada a los que estudiamos el curso de milagros, pero fíjense en la mirada que ellos hacen sobre las causas, que es muy interesante porque, bueno, acá ponen una frase de Hermann Hesse, ¿no? Que muy conocido, que dice: nuestras inclinaciones tienen una asombrosa habilidad para disfrazarse de ideología. Acá fíjense en que todas las ideologías, ¿no?, terminan con ismo. No sé si se dieron cuenta. Comunismo. Ay, no sé qué me agarró. Comunismo, liberalismo, socialismo. O sea, todas las ideologías terminan así, ¿no?, con un ismo. Todos tenemos inclinación, tendencia hacia algo. Eso nos lo demuestra bien el mundo. Hoy en día con el internet lo vemos a trochimoche, porque antes capaz que no se veía tanto porque no estábamos tan en red. En red estuvimos siempre, pero digo que en esta red visible, ¿no? Mediante el internet es que nos vemos, podemos ver lo que pasa en Japón, en la China, nos comunicamos, los de Argentina con los de Colombia, los de Colombia con los de Venezuela, los de Venezuela con los de África y no sé qué, y estamos todos comunicados, ¿no? Y mediante YouTube y todas las redes sociales observamos, ¿no?,
cómo la mente, o para decir las personas, bueno, los fragmentos, se asocian con los que están inclinados hacia lo mismo que mi propia mente, ¿no? Es así, es increíble, pero así funcionamos, ¿no? Estamos todos separados. Aparte de la frontera que separan los países y todas las separaciones que hay en el mundo, aparte dentro tenemos más separación, que sería por ideologías, ¿no? Por inclinaciones, tendencias, preferencias, ¿no? Entonces están los veganos, los carnívoros, los vegetarianos, los maometanos, los musulmanos, los no sé cuánto, y así todo, ¿no? Y fíjense en que es un disfraz, ¿no? Bueno, este hombre, este Hermann Hesse, ¿no? Escribió cosas muy profundas. Acá ellos usaron esta frase que me parece muy buena porque para reflexionar, ¿no? Para el ser humano se ha convertido en algo completamente natural interpretar de forma causal todos los procesos perceptibles y construir largas cadenas causales en las que causa y efecto tienen una inequívoca relación, ¿no? Fíjense que hasta nuestro lenguaje, ¿no? Yo a veces me escucho y me doy cuenta cuántos porque sí digo a diario. Porque si no, porque si no, y digo, ay, otra vez estoy ahí. Es como que nosotros tenemos como esquemas, ¿no? Internos donde nuestras frases y nuestra experiencia, o sea, todo que está así construido. Si esto va a pasar lo otro. Si hago así, es asá, ¿no? Muy esquemático, ¿no? La causa y el efecto y después se encadena con otra cosa. Porque a causa de eso va a venir lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, ¿no? Y por todas partes se buscan las más diversas causas para las más diversas manifestaciones, esperando conseguir no solo más claridad sobre las interrelaciones, sino también la posibilidad de modificar el proceso causal. Esto se puede entender a montones de maneras, pero así estamos todos con el porqué. Y fíjense en que el porqué es una cosa interminable, ¿no? Es una cosa que no tiene fin, el porqué, la pregunta por qué. ¿No? Por ejemplo, supongamos un niño que le pregunta al papá, papá, ¿por qué llueve? Entonces el papá le dice porque eh, resulta que, bueno, las nubes estaban negras, no sé qué, ¿no? Chocaron. ¿Y pero por qué chocan las nubes? Y chocan porque se condensó el agua, que el sol calentó. ¿Y por qué el sol calentó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nunca vamos a terminar de dar explicación a los diferentes porqués, ¿no? Y así los seres humanos, ¿no? Se preguntan, pero justamente lo que nos tenemos que preguntar, que es el para qué, esa pregunta no la hacemos nunca, estamos siempre en el por qué, ¿no? ¿Cuál es la causa de la subida de precios, del paro, de la delincuencia juvenil? ¿Qué causa tiene un terremoto o una enfermedad determinada? Preguntas y más preguntas con la pretensión de averiguar la verdadera causa, ¿no? Inclusive fíjense en que hay personas, ¿no? que estudian el curso de milagros y están preocupadísimos de que ¿por qué se inventó Lego? ¿Por qué inventamos Lego? ¿No? Es clara la respuesta. Ni hay que preguntarse. Porque quiero ser especial. ¿No? Después lo quiero derrotar al ego, lo quiero deshacer, me quiero deshacer de él. Porque yo quiero ser bueno, quiero ser santo. ¿No? Fíjense en las cosas que hacemos. O sea, cuando entramos a observar todas las cosas que hacemos, decimos, ah, pero bueno. ¿No? Claro, con razón la gente abandona el curso de milagros. Fíjense, no se puede. Es muy difícil esto, muy difícil para mí. Yo no puedo, con este camino no es para mí, te dicen. No es lo mío esto, no es lo mío. No, si no es lo tuyo. En algún momento va a ser, ¿eh? Si no es en esta vida, va a ser en la que viene. No, lo mío es otra cosa. No, mi camino es diferente. Bien.
Ahora bien, la causalidad no es ni mucho menos tan clara y concluyente como parece a simple vista. Incluso puede decirse, quienes esto afirman son cada vez más numerosos, que el afán del ser humano por explicar el mundo, por la causalidad, ha provocado mucha confusión y controversia en la historia del pensamiento humano y ha acarreado consecuencias que hasta hoy no han empezado a apreciarse. Desde Aristóteles, el concepto de la causa se ha dividido en 4 categorías, porque encima el concepto de la causa está dividido en categorías, desde ya la época de Aristóteles, ¿no? Así distinguimos entre la causa efficiens o causa del impulso, la causa materialis, es decir, la que reside en la materia, la causa formalis, la de la forma, y por último la causa finalis, que es la causa de la finalidad, la que se deriva de la fijación del objetivo. Y yo creo que ahora a ver si lo puse. En algunas partes no las puse porque era muy enredoso todo. Las 4 categorías pueden ilustrarse fácilmente con el clásico ejemplo de la construcción de una casa. Para construir una casa se necesita, ante todo, el propósito. Voy a construir una casa, ¿no? Causa finalis. Luego el impulso o la energía que se traduce, por ejemplo, en la inversión y la mano de obra, la causa efficient. Y también se necesitan planos, causa formalis, y finalmente material, como cemento, vigas, madera, etc., la causa materialis. Si falta una de estas 4 causas, difícilmente se va a poder realizar la casa, ¿no? Está bueno este ejemplo que dan porque es muy sencillo. La causalidad requiere como condición previa una linealidad en la que pueda marcarse un antes o un después con respecto al efecto. La linealidad a su vez requiere del tiempo, y esto precisamente no existe en la realidad. Recordemos que el tiempo surge en nuestra conciencia por efecto de la polaridad que nos obliga a dividir en correlación consecutiva la simultaneidad de la unidad. Por eso, el que, entre comillas, vamos a decir, se ilumina, es el que comprende que todo sucede simultáneamente, ¿no? Comprende la simultaneidad del tiempo. Sale de la línea recta de tiempo, de ese pensamiento lineal, si esto, o pasado, presente, futuro, sale de ahí, sale de esa constricción, esa contracción, porque cada vez que estoy en la cabeza, porque por nada de eso se atribuye a la cabeza, ¿no? Yo digo la cabeza, el pensamiento lineal vive contraído. Por eso proyecta. El que puede vivir en esa simultaneidad del tiempo, o sea, en el presente, en la presencia, es que se extiende. Y ese se da cuenta que todo es él. Entonces sale de esa linealidad. Luego creemos que el tiempo puede existir con independencia de nosotros. A ello se añade que nosotros imaginamos el discurrir del tiempo siempre lineal y en un solo sentido. Creemos que el tiempo corre del pasado al futuro y pasamos por alto que en el punto que llamamos presente se encuentran tanto el pasado como el futuro. Y es así. Porque ya lo que yo dije cuando recién empezamos el directo ya es pasado. Y lo que voy a decir dentro de 5 segundos es futuro. ¿No? Esta cuestión, que en un principio es difícil de imaginar, puede resultar más comprensible con la siguiente analogía. Nosotros nos imaginamos el curso del tiempo como una recta, que por un lado discurre en dirección al pasado y en otro extremo, ¿no? Se llama futuro. Ahora bien, por la geometría todos sabemos que en realidad no hay líneas paralelas, que por la curvatura esférica del espacio, toda línea recta, si la prolongamos hasta el infinito, acabará por cerrarse en un círculo. Esto dice la geometría de Riemann, ¿no? Ya sabieron que la recta no tiene ni principio ni fin. Entonces, es que fíjense en que es un círculo, entonces va a terminar en un círculo, ¿no?
Para nosotros existe esto del principio y del fin, para nuestra mente, acá, ¿no? Hola Alejandro, nuestra mente lineal concibe eso como natural, pero es que en realidad el tiempo es infinito, o sea, es eterno, eso es la eternidad, ¿no? La simultaneidad del tiempo. Por eso nosotros cuando estudiamos el curso de milagros, al principio, ¿no? Después ya lo vamos comprendiendo más adelante, pero al principio, cuando nos dicen, ¿no? Nos hablan, solo podemos entender esto de los ejercicios por día. Es que nos tienen que poner un calendario, un tiempo, porque nosotros estamos muy estructurados, ¿no? No podemos comprender esto que nos dice el curso. Creemos que la locada idea pasó un día, en el año no sé cuánto, por la mente del Hijo de Dios y bueno, ahí explotó todo y no sé qué. Tenemos que tener una secuencia de sucesos para poder comprenderlo. No podemos entender esto del instante. Por eso el instante santo ya los que estudian el curso del milagro se encargaron de inventarle que no sé qué cosa. Es muy cómico. Yo me río porque siempre me acuerdo cuando empecé a estudiar que uno me preguntó que cuántos instantes santos había tenido y yo no sabía qué responderle porque yo no los contaba. Y yo decía, que en ese momento no me daba cuenta, porque ya les dije, yo empecé de lo que había en internet, bueno, imagínense, los que estaban más chiflados, esos eran a los que yo iba, así porque estaba chiflada, porque obviamente si uno está chiflado va con los chiflados, porque es que la ley de atracción funciona. Claro. Y me decían cada cosa, y yo que ya estaba chiflada, más chiflada me ponía, ¿no? Pero bueno, yo lloraba mucho y pedía, yo siempre me pedí, yo siempre pedí ayuda, por favor, yo me tiraba en la cama y lloraba, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo puede ser? ¿No? Que no puedo, yo me quería agarrar la cabeza así, sacármela y que se vaya a descansar un rato por ahí, porque no me dejaba tranquila esta loca, ¿no? Y claro, es un proceso por el que tenía que pasar aparentemente, ¿no? Hasta que ya les conté, un día dije, bueno, si el curso milagro lo explicó el Wapnik, debe ser que hay que estudiar a este hombre, porque... Y ahí fue donde se me empezaron a aclarar muchas ideas, porque mientras tanto ni les cuento, ¿no? Es que así es, ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Vieron el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, la verdad que ajusta mucho, porque fíjense en que se amontona, ¿no? Dios los cría y todos los amontona. Es así, es que vamos ahí. Por eso estamos donde tenemos que estar y con los que tenemos que estar. O sea, los locos que nos tocan en el momento. Después vamos cambiando, de otros un poco parecen menos locos. Hasta que lleguemos a la cordura, porque, ¿no? Fíjense que es como así, ¿no? Bien. Y este sería el esquemita, ¿no? Que presentan ellos, ¿no? Porque ahora van a dar una explicación de pasado, presente, futuro, ¿no? Como una perpendicular acá. Y fíjense en lo que explican de esto, ¿no? Por lo tanto, en realidad, cada línea recta es un arco de una circunferencia. Si trasladamos esta teoría al eje del tiempo trazado arriba, veremos que ambos extremos de la línea, pasado y futuro, se encuentran al cerrarse el círculo. Es decir, siempre vivimos hacia nuestro pasado o también nuestro pasado fue determinado por nuestro futuro. Si aplicamos a este modelo nuestra idea de la causalidad, el problema que discutíamos al principio se resuelve en el acto. La causalidad fluye también en ambos sentidos, hacia cada punto, lo mismo que el tiempo. Estos planteamientos pueden parecer insólitos, aunque en realidad son análogos al consabido ejemplo de que en un vuelo alrededor del mundo volvemos a nuestro punto de partida a fuerza de alejarnos de él. Por eso esta idea, ¿no? O sea, para poder, vamos a decir la palabra sanar, pero por decir una palabra, no la tomen literalmente, ¿no? Es que, o darme cuenta, me doy cuenta, es que tengo que salir de la linealidad del tiempo. Por eso esta famosa frase del salto cuántico. El salto cuántico lo damos cuando dejamos de transitar por la línea. Cuando comprendemos, como les decía hace un rato, que lo que el curso de milagros me dice es que el ego no es un ego mío, un ego del otro y un ego de los demás, no.
es que solo hay un sistema, es un sistema de pensamiento, ego, de una sola mente, ¿sí? Y que el mundo se fabricó todo junto, el mundo con las personas, todo al mismo tiempo. No es una cosa que apareció un día y después, o sea, esto de que la evolución y todo esto es para nosotros porque nosotros necesitamos una causalidad. ¿De dónde viene? Que estaban los dinosaurios, ¿no? Y después, bueno, la era cuaternaria, que todo eso necesitamos esas explicaciones, porque un mundo sin significado engendra temor, ¿no? Por eso decir no sé, yo recuerdo que al principio, cuando estudiaba el curso los primeros tiempos, yo decía no sé y me agarraba un alivio, ay, hasta me reía. Porque si, ay, nunca dije no sé, siempre quise saber todo, ay, qué lindo decir no sé, ¿no? Por eso el no sé no se lleva muy bien con la causalidad. Porque el que quiere tener razón, quiere que las cosas sean así. Grita, quiero que las cosas sean así, como yo digo. ¿No? No acepta, no abre. Y el maestro de Dios, dice Curso de Milagros, tiene la mentalidad abierta. Por eso hay personas inclusive que van a hacerse una constelación y salen corriendo. Porque se asustan de su propio inconsciente. Porque lo que vemos ahí es el inconsciente. Nadie quiere ver el inconsciente. Prefieren vivir inconscientes. Ay, qué lindo. Ah. No, es como dice Pepe. Ay, vamos con Pepe. Sí, Pepe me dijo. Yo le voy a preguntar a Pepe, a ver qué es. Por eso consultamos los astrolocos, los tarotoloristas que me dicen el futuro. Porque necesitamos, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Ay, a ver, ¿por qué Pepe se encabronó conmigo? Entonces vamos a ver a la... ¿Cómo se llama esta? A la que tiene la bola. La que me diga por qué Pepe se encabronó conmigo y que me lo haga volver al Pepe. Porque yo ahora estoy triste sin el Pepe. Ahora yo nunca me planteo que a ver si yo tuve parte que ver en este asunto que Pepe me dejó. ¿No? Porque la relación era entre Pepe y yo. ¿O qué era eso? Ah, solo Pepe. Claro, el Pepe, que estaba el Pepe. Claro, ¿y yo qué? ¿Ah? Y así funcionamos en todo. Por eso todo el perdón no nos gusta mucho. Decimos, no, este curso de milagros es muy difícil para mí. No lo entiendo. Y todas las cosas que me tienen que llevar a ir hacia mí y hacerme responsable, le huimos, vamos para el otro lado. ¿No? Vamos dando muchas vueltas, hasta que, bueno, ya cuando el dolor se hace muy grande, ya no damos más, bueno, decimos, bueno, ¿qué va a hacer? Voy a tener que empezar a mirarme un poco, ¿eh? Porque es que si sigo mirando para afuera, no voy a despertar ni el año del Pepe. La causalidad precisa siempre de un punto fijo para el planteamiento de la pregunta. En la imagen del mundo causal, cada manifestación tiene una causa, por lo cual no solo es permitido, sino incluso necesario, buscar la causa de cada causa. Este proceso conduce ciertamente a la investigación de la causa, pero por desgracia no a un punto final. La causa primitiva, origen de todas las causas, no puede ser hallada. Esto como parece el cuento de la buena pipa. No sé si ustedes allá en nuestros países lo contaban, pero yo cuando era chica, mi abuela me contaba el cuento de la buena pipa y yo me enojaba mucho porque nunca terminaba ese cuento de la buena pipa. Ay, qué feo ese cuento, no tiene fin. O bien, uno deja de indagar en un momento dado o termina una pregunta insoluble no más sensata que la de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Por eso el no sé es drástico, el no sé es drástico, es una cosa. Son dos palabras nomás, pero no las queremos decir nunca, porque no, ¿cómo que no sé? A ver, explícame cómo es esto. Yo quiero saber. La indagación o la introspección o el discernimiento siempre se aplica con un dedo que apunta hacia mí, para adentro. Mientras yo busque causas externas,
no las voy a encontrar nunca. Siempre voy a encontrar más. Esto parece como la búsqueda del tesoro, ¿no? Queremos un mapa. El ser humano no puede contemplar un tema más que dentro del contexto de siempre, cuándo y entonces. Siempre estamos en esos tres parámetros, ¿no? Esta contemplación, empero, no revela sino que se han manifestado dos fenómenos sincrónicos en el tiempo y que entre ellos existe una correlación. Cuando estas observaciones son interpretadas causalmente de modo inmediato, tal interpretación es expresión de una determinada filosofía, pero no tiene nada que ver con la observación propiamente dicha. La obstinación en una interpretación causal ha limitado en gran medida nuestra visión del mundo y nuestro entendimiento. Por eso nosotros siempre estamos atrapados en esto. ¿Pero por qué? Quiero entender. Porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer en vez de entender es comprender. La comprensión es más, tiene que ver con la unidad. Porque es un sentir interno. Ah, comprendí, ya está. Y lo dejo. El entendimiento me mete ahí en una rueda de hámster. Porque ahora entendí esto, ahora quiero entender. ¿No? No nos damos cuenta que lo estamos haciendo con la parte racional. Después cuando los autores empiezan a hablar esto de los hemisferios izquierdo y derecho, van a ver que es apasionante porque nos vamos a dar cuenta, ¿no? Bueno, las constelaciones justamente tratan esto, ¿no? De integrar estos dos hemisferios. Es que tenemos que comprender, más que entender, comprender que estamos divididos internamente. Por eso estamos en conflicto, porque para que haya conflicto tiene que haber más de uno. Si hay uno no hay conflicto, pero ya hay dos, ya hay conflicto. Por eso hay conflicto. En una mente dividida hay conflicto. Por eso la unidad es la sanación. Donde haya dos, va a haber pelea, conflicto, lucha, tensión, ¿no? En este mundo polarizado, la causalidad, o sea, una perspectiva de nuestro conocimiento para interpretar procesos, es la forma de pensar del hemisferio cerebral izquierdo. Ya hemos dicho que el concepto del mundo científico es el concepto del hemisferio izquierdo. No es de extrañar que aquí se haga tanto hincapié en la causalidad. El hemisferio derecho, sin embargo, prescinde de la causalidad, ya que piensa analógicamente. En la analogía tenemos una óptica opuesta a la causalidad, que no es ni más cierta ni más falsa, ni mejor ni peor, pero que sin embargo representa el necesario complemento de la unilateralidad de la causalidad. Solo las dos juntas, causalidad y analogía, pueden establecer un sistema de coordenadas con el que podamos interpretar coherentemente nuestro mundo polar. Por eso tenemos que hacer uso, ¿no? No sé si ustedes... yo ya lo debo haber borrado, porque si no... Bueno, capaz que si lo encuentro se los paso por el grupo. Hay un libro que se llama La inteligencia del amor, de Jorge Lomar, ¿no? Pero bueno, este término inteligencia del amor no es que lo haya inventado Jorge Lomar, él tiene un libro que se llama así, ¿no? En el cual habla justamente de esto, que si yo solo tengo inteligencia y no tengo amor, ¿no? Me puedo convertir en un gran tirano, ¿no? Y si solo tengo amor y no tengo inteligencia, puedo ser un paparulo, ¿no? Un tontolín, ¿no? Necesito de los dos polos integrar, la inteligencia del amor, ¿no? Este libro está bastante bueno. Bueno, si lo llego a encontrar por ahí en algún momento, pues lo tenía, pero después lo borré, porque cada tanto hago limpieza yo en mis archivos, porque si no se me llena todo, ¿no? Y justamente eso es a donde apunta esto, ¿no? Que tenemos que equilibrar, unir los dos polos para estar en armonía. La paz tiene que ver con eso, con la armonía, con la reconciliación, con el equilibrio interno. Ahí es donde tengo que trabajar, en mí. ¿Sí? Ahí me permito ser egoísta. Porque es que si no trabajo yo y lo hago por mí, nadie lo puede hacer por mí.
nadie. Los demás me pueden ayudar mucho y nos podemos ayudar mucho entre todos. Pero si yo no pongo de mí, nada sucede. Bueno, amigos, nos veremos. Voy a ver si mañana puedo, no prometo nada. Yo por las dudas digo, porque no sé. Hacemos otra parte de este libro porque la verdad que es apasionante. Y bueno, después les iré avisando a los amigos ahí del grupo qué día vamos a hacer, si el viernes, el sábado, el domingo. A ver, todavía no nos pusimos de acuerdo para hacer nuestras reuniones por Zoom y practicar ejercicios sistémicos que nos sirvan para conocernos a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por estar y nos veremos en la próxima. Chao.